Buenos días estudiantes, iniciamos la segunda parte de la materia dedicada a macroeconomía y como en el caso de micro, también hay una serie de ejercicios acá para realizar. Hemos elegido para el video en esta primera entrega de macroeconomía el número 5 de dichos ejercicios que trata sobre el deflactor. El deflactor es una herramienta muy importante, fundamental, para el estudio de los números macro, también para algunos micro, cuando estos valores están vinculados sobre todo a series temporales, en donde puede haber algún factor que distorsione los módulos, las cantidades de estas cifras, ¿no? Respecto a alguna que se toma como referencia. Esta distorsión, uno de los agentes más importantes que la provoca es la cuestión de la inflación. Y el deflactor, precisamente, es una herramienta que nos permite quitar ese incremento artificial en las cifras que genera la inflación para tener valores que sean directamente comparables. Vamos a ver el ejercicio, así nos damos cuenta de cómo funciona. En el ejercicio que tenemos acá propuesto, partimos de los datos del PBI nominal de la Argentina para el periodo 2010-2019. Estos son datos reales, ¿no? del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país, ¿no? En el caso del PBI nominal está en millones de pesos, o sea que son millones de millones, esto es 1.6 billones y esto es 21.6 billones. Y en el caso del IPC, que es el índice de precios al consumidor, es el indicador que mide la inflación minorista, la que afecta a la mayor parte de las personas, también proviene del INDEC, con algunas salvedades, porque del 2016 al 2019 es INDEC puro, y entre el 2010 y el 2015, como ustedes saben, fue un periodo muy problemático, el INDEC tuvo una especie de cuasi intervención, y las cifras no eran muy confiables en ese periodo, entonces se complementaron con las mediciones que hacían los departamentos o direcciones de estadísticas de algunas provincias y algunas consultoras para llegar a valores que más o menos son los consensuados como reales actualmente. Entonces, partimos de esto. ¿Y qué es lo que queremos obtener? Lo que nos pide es calcular el PBI real a precios constantes de 2010 y luego graficarlo. Bueno, el PBI nominal es igual al PBI a precios corrientes, o sea, el PBI que se calcula al final de cada uno de los años en cuestión, sin tener en cuenta el componente inflacionario. El PBI real siempre es un PBI en relación a algún año específico que se toma como referencia y por lo tanto es a precios constantes de ese año. Es como si no hubiera habido inflación, los precios hubieran sido en cada uno de los años de la serie exactamente iguales. Esto me permite comparar, ¿no?, la realidad de cuál fue la producción en cada uno de esos años, quitando el componente inflacionario. ¿Y este cálculo cómo se hace? ¿Cómo paso del PBI nominal al PBI real? Bueno, tengo que seguir tres pasos que me permiten llegar a el resultado que estoy buscando. El primero de estos pasos es el cálculo de los números índices. Acá ya hemos colocado la serie de números índices con sus valores y lo que vamos a hacer es ver cómo se calcula, cómo se determina. En primer lugar, el número índice es una herramienta convencional que se emplea para hacer más fácil la visualización de las variaciones que hay entre una cantidad y otra a lo largo de una serie temporal de un indicador específico. El indicador es el IPC, la serie son los años, acá tenemos los valores que dio el IPC en cada uno de esos y lo que me interesa es saber cómo fue la variación de uno a otro. El número índice siempre parte de el valor 100, ¿no? Eso es una cuestión convencional, que es el punto inicial de la escala. Entonces, a ver, del año de inicio, que es el 2010, no hay cálculo de la variación. Por eso hemos puesto acá el IPC, la inflación de ese año, lo pusimos en otro color, porque
del 2010 no vamos a calcular las variaciones, porque es nuestro punto de inicio, es nuestra cota de calibración inicial. Lo vamos a hacer en los años posteriores a ese cálculo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la fórmula para aplicar es la que ustedes están viendo acá. Número índice es número índice de n-1 por el IPC de x, ya vamos a ver qué significa, más n más 1, más número índice de n-1. Con esto yo voy a calcular, en este caso lo vamos a hacer para el 2011, porque después reitero el mismo procedimiento para los años posteriores. Y vamos a ver de qué se trata estos componentes. Primero, ¿qué es esto de número índice de n-1? Bueno, parado en el año del cual yo quiero calcular el número índice, lo primero que tengo que hacer es ver el número índice del año previo, ¿no? De la posición anterior en mi secuencia, en mi serie. En este caso coincide con que es la cota inicial, ¿no? El número inicial de la escala, que es 100. A ese valor yo es al que voy a multiplicar por el IPC del año del que quiero sacar el número índice, ¿no? ¿Qué? Fíjense bien, yo lo tengo que calcular por el valor del IPC en términos porcentuales, 22.2%, que es lo mismo que hacer, si lo voy a hacer en forma de cifra numérica, multiplicar 100 por 0.022. Lo que yo voy a extraer es del valor del año previo cuánto fue el porcentaje que varió con respecto al segundo año, ¿no? Entonces me va a quedar 22.2. Ahora, para yo tener la cifra nueva que me da en el segundo año esa variación, lo tengo que volver a sumar al año base. Entonces sumo 22.2 más 100, ¿no? Y me da 122,2, ¿no? Que es lo mismo que si yo hubiera multiplicado el año anterior por 1.22. Lo que pasa que con esta fórmula específica es más fácil después seguir la secuencia posterior. Entonces, en este caso, ¿ven? Acá se ve claramente en qué consiste el IPC del año X. Lo hacemos rápidamente el cálculo, me da 122,2. ¿Cómo hubiera sido en el 2012? Y en el 2012 mi número índice n-1 es 122, entonces a 122 lo multiplico por el IPC de ese año del que estoy queriendo calcular, que es 24, y a ese resultado le vuelvo a sumar el número índice del año n-1. ¿Correcto? Y así me da 151 y así sucesivamente hasta el final. Con esto tengo los números índices. Vamos al siguiente paso. En el siguiente paso, yo, sumo los datos que ya voy teniendo y incorporo el deflactor. El deflactor es el valor que, aplicado al PBI nominal, me va a permitir sacar el PBI real, que todavía no lo hemos visto, ese es el tercer paso. Para obtener el deflactor, primero debía conseguir los números índices. Es la forma más sencilla, no es la única, pero es la forma más visualmente más gráfica, más explícita. Primera cosa, no hay deflactor del año inicial, porque es precisamente el punto de partida de toda la comparación posterior. Ya vamos a ver en el siguiente paso, pero en el año inicial, que es 2010, ¿no? El PBI nominal es igual al PBI real. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, el deflactor se calcula como el número índice del año que yo deseo calcular, que es el segundo porque del primero no hay, ¿no? En este caso el segundo, el tercero, el cuarto sucesivamente. Acá lo vamos a hacer para el primero, después se repite igual. Entonces, el número índice de x, que en este caso mi x es 2011, dividido el número índice base. El número índice base siempre es el 100, porque es desde donde yo parto, ¿verdad? Entonces, si yo voy a calcular para el 2011, uso esa fórmula. El número índice base es el 100
Este número índice, este denominador va a ser igual para todos los deflactores, acá se ve claramente, y yo lo calculo en este caso, me da 1,22 y como ven, digamos, las cifras son muy transparentes acá, yo voy dividiendo el número índice por 100 y me va dando los deflactores sucesivos. ¿Mm? Una aclaración con respecto al tema de los números índice. Yo el número índice, en este caso, para que sea más simple, he hecho coincidir el número índice base, 100, con el primer año de mi serie temporal. No necesariamente tiene que ser así. Podría haber elegido el 2015, por ejemplo, que es cuando hubo cambio de gobierno, poner el 100 acá y entonces todos los valores a la izquierda se calculan en relación a la base que está en la derecha y los números a la derecha, bueno, como lo hemos visto, que es en relación a la izquierda. Eso es una comparación, una aclaración simplemente por si alguna vez ven que el número índice base no es el primero de la secuencia temporal, sino es algún otro. Se puede hacer perfectamente. Así, para que sea más simple, lo hemos colocado, hemos hecho coincidir el inicio con el número índice base. Entonces, retornemos. Hemos calculado nuestro número índice, eso nos permitió sacar el deflactor y ahora con eso, más los datos que nos traía el problema originalmente, vamos a poder obtener el PBI real a precios constantes de 2010. Fíjense, nosotros hemos puesto acá la secuencia, ya, los resultados. Ahora vamos a ver cómo la calculamos. Primera aclaración. En el año base, el PBI nominal es igual al real porque es el punto de inicio de la comparación, de todas las comparaciones posteriores. ¿Cómo calculo en los años subsiguientes el PBI real? Bueno, la fórmula es PBI real de X, o sea, del valor del año que yo quiero calcular, en este caso es 2.1 billón, ¿no? Dividido el deflactor de ese mismo año, que me da una cifra, hagámoslo para el 2011, que como ustedes ya advertirán, es bastante diferente al PBI nominal original. Fíjense, en la serie de PBI nominal, o sea, aquella que se midió a precios corrientes, o sea, sin tener en cuenta el componente inflacionario, la Argentina pasó de 1.6 billones en 2010 a 2.1 billones en 2011. Parece un salto extraordinario de PBI, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, China, que en la primera década del siglo estuvo creciendo a un 10% de promedio, se la tomaba como ejemplo de algo extraordinario en la historia económica mundial. Imagínense esto. Lo que pasa es que esta es una comparación falsa, mentirosa, porque yo no estoy teniendo en cuenta la inflación. Si yo tengo en cuenta la inflación con respecto a mi año inicial, ven que hubo un incremento, pero es muchísimo más modesto. De 1.6 billones pasamos a 1.7 billones y pico, ¿no? Le quité el componente inflacionario al, eh, al PBI, ¿no? Y calculo el PBI real. El mismo procedimiento lo voy a hacer con todos los años, simplemente dividiendo el PBI nominal a precios corrientes de cada uno de esos años, o sea, la cifra que tengo acá como dato, por su correspondiente deflactor. Y me da el real a precio 2010. Volvemos. ¿Qué significa real? Es como si no hubiera habido inflación, hubiera sido inflación cero, entonces yo puedo comparar cualquiera de estos años con el 2010 o con el año anterior, ¿m? Sin ningún problema porque no hay una inflación que me esté distorsionando el valor. Vamos a graficar esto para que lo veamos más claramente, lo captemos más nítidamente, algo que ya se intuye, ¿no? Fíjense, esta terrible variación del PBI nominal entre el 2010 y el 2019 no es tal cuando lo paso a PBI real a precios constantes de 2010, sino que no solamente el crecimiento que veo en el PBI nominal no existe, sino que hay una recesión, hay un decrecimiento entre los extremos de la serie, entre el 2010 y el 2019. Pero veámoslo en el gráfico mejor.
Lo que hacemos es simplemente un gráfico cartesiano en donde tenemos en el eje de las X o abscisas los años y en el de las ordenadas o Y los valores de PBI. En este caso lo hemos pasado directamente a billones para no tener cifras tan grandes como en las tablas anteriores, que eran millones de millones. Acá son solamente los billones, pero son exactamente los mismos valores. Observemos. La línea azul, con una pendiente ascendente muy pronunciada, es el PBI nominal, ¿no? El PBI a precios corrientes de cada uno de los años de nuestra serie. Fíjense cómo se incrementa. Ahora, cuando yo quito el componente inflacionario y conformo la línea roja, que está constituida por el PBI real a precios constantes del año 2010, lo que obtengo es casi una línea horizontal que al final termina cayendo. O sea, esto es la famosa recesión que la Argentina venía sufriendo en los últimos años. Observen cómo varía, ¿no?, la visión y la perspectiva de la evolución de una serie de indicadores económicos cuando yo los puedo deflactar, les puedo quitar el componente inflacionario. Esto tiene muchísima utilidad práctica, incluso en cuestiones de microeconomía. Piensen, si no, en las actualizaciones salariales o de sus ingresos. Si ustedes de un año al otro reciben un aumento del 20%, en principio no saben si ganaron, perdieron o quedaron igual. Hay que compararlo con la inflación. Si la inflación fue cero, ganaron el 20%. Si la inflación fue del 20%, no ganaron nada. Simplemente conservaron lo que ya tenían en el primer año. Si la inflación fue del 30%, perdieron 10 puntos, ¿no? O sea, a pesar de que ustedes cobran un recibo de sueldo un 20% mayor en su cifra, en realidad tienen un poder de compra menor en 10 puntos porque la inflación fue del 30%. Esa es la gran importancia de dominar la técnica del deflactor, que como ven no es para nada compleja y es de gran utilidad. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.